Hola, ¿qué tal amigos? Alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Dios porque en esta ocasión nos ha bendecido en gran manera para conectarnos nuevamente y seguir creciendo en el conocimiento de Cristo y su verdad. Y el tema que hemos de estudiar lleva como título La Iglesia Visible de Dios en tan solamente 10 pasos. Así que, sin más preámbulo, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver qué es lo que los dirigentes de la Iglesia Visible de Dios convirtieron en una cueva de ladrones. Y la base bíblica está en Mateo 21, versículos 12 al 13, que dicen así: Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: Escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Quiero que notemos lo que dice el versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos. Luego el versículo 13 agrega: y les dijo: Escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que lo que los dirigentes de la Iglesia Visible de Dios convirtieron en una cueva de ladrones es el templo con la iglesia establecida por Dios. Con eso dicho, vamos a continuar con el paso número 2, donde queremos ver de qué carecía nuestro Señor Jesucristo en la misma iglesia visible que fue establecida por Dios. Y la base bíblica está en Mateo 21, versículo 23, que dice así: Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: Cuando vino al templo, refiriéndose a Cristo Jesús, los principales sacerdotes y los ancianos le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Es decir, que de lo que carecía nuestro Señor Jesucristo en la misma iglesia visible que fue establecida por Dios, era autoridad, era permiso de los dirigentes de la iglesia para poder trabajar. Y como ellos no le dieron ninguna autoridad, por eso le cuestionan: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Nosotros somos los principales sacerdotes, nosotros somos los dirigentes de la iglesia visible de Dios, y nosotros no te hemos dado ninguna autoridad. Así que, ¿quién te dio esta autoridad? ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que, teniendo eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 3, donde queremos ver cuál es una de las enseñanzas puntuales
que se enfatiza muchísimo en la iglesia visible de Dios, y la base bíblica está en Juan 7, versículos 47 al 48, que dicen así: Entonces los fariseos les respondieron: ¿También vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? En el versículo 47 encontramos lo siguiente: Entonces los fariseos les respondieron: ¿También vosotros habéis sido engañados? Luego el texto 48 agrega: ¿Acaso ha creído en él, refiriéndose a Cristo Jesús? ¿Acaso ha creído en Jesús alguno de los gobernantes, que es una referencia a los dirigentes de la iglesia visible de Dios? ¿Acaso ha creído en Jesús alguno de los principales sacerdotes, alguno de los ancianos, alguno de los dirigentes, alguno de los miembros del Sanedrín, alguno de los fariseos? ¿Acaso ha creído en Jesús alguno de nosotros que estamos preparados en teología? Por lo tanto, nosotros podemos concluir que una de las enseñanzas puntuales que se enfatiza muchísimo en la iglesia visible es que Cristo y las personas que trabajan como Cristo, sin permiso de los dirigentes de la iglesia visible, sin la aprobación, sin el apoyo, sin la autoridad de los dirigentes de la iglesia visible, son individuos que están engañados y son individuos que están engañando al pueblo. Y obviamente, al tener que trabajar fuera de la iglesia visible, porque no les dan el permiso, porque no tienen autoridad, estos dirigentes se encargan de enseñar que todos estos individuos están completamente perdidos, porque fuera de la iglesia visible no hay salvación. Con eso claro, estamos listos para continuar con el paso número 4, donde queremos ver qué hacían los integrantes del pueblo de Israel con todos los que estaban fuera de la iglesia visible, que se ocupaban en predicar el mensaje. Y la base bíblica está en Juan 20, versículo 19, que dice así: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Es decir, que lo que hacían los integrantes del pueblo de Israel con todos los que estaban fuera de la iglesia visible y que se mantenían ocupados predicando el mensaje, es que se dedicaban a perseguirlos y a destruirlos, y por eso los discípulos de Cristo estaban escondidos con las puertas bien cerradas por miedo a las persecuciones del pueblo de Israel. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 5, donde queremos ver en qué sentido es que los que se ocupaban en predicar el mensaje
siempre tenían que mantenerse bien alertas? Y la base bíblica está en Juan capítulo 1, versículos 19 y 24, que dicen así: Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Quiero que miremos la parte del texto que dice así: Este es el testimonio de Juan. Es decir, esta es la experiencia de Juan y la experiencia de todos los verdaderos siervos de Dios. Cuando los judíos, que es una referencia a los dirigentes de la iglesia visible, enviaron de Jerusalén a sacerdotes, a levitas y a los fariseos. Es decir, que los que se ocupan en la predicación del mensaje siempre tienen que mantenerse alerta por el intenso espionaje que les montan los dirigentes de la iglesia visible. Sean sacerdotes, sean los levitas, sean los fariseos o sean los escribas. Con eso claro, estamos listos para continuar con el paso número 6, donde queremos ver en qué condiciones tenían que desempeñar sus labores los que estaban fuera de la iglesia visible de Dios. Y la base bíblica está en Mateo 11, versículo 18 y Juan 1, versículo 25, que dicen así: Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Quiero que notemos lo que dice el versículo 18. Porque vino Juan y dicen: demonio tiene. Es decir, que los dirigentes de la iglesia visible siempre se encargan de ensuciar y destruir la reputación de los siervos de Dios. Porque aunque Juan estaba lleno del Espíritu Santo, ellos se encargaron de promover de que Juan, por estar fuera de la iglesia visible, estaba endemoniado. Y además de eso, el versículo 25 agrega: y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo? ¿Por qué pues bautizas si tú no eres Elías? ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el profeta? ¿Por qué pues bautizas si tú no eres pastor ordenado? ¿Por qué pues bautizas si tú no tienes credenciales? ¿Por qué pues bautizas si tú no tienes permiso de los dirigentes de la iglesia visible? ¿Por qué pues bautizas si tú no tienes autoridad para trabajar en la iglesia visible? ¿Por qué pues bautizas? Es decir, que las condiciones en las cuales tienen que desempeñar sus labores los que están fuera de la iglesia visible es con una terrible reputación y sin permiso, sin aprobación y sin el apoyo de los dirigentes de la iglesia visible. Con eso en mente, estamos listos para continuar con el paso número 7, donde queremos ver quién es el que le da la autoridad, el permiso y la aprobación a los que están fuera de la iglesia visible para cumplir con la misión.
Y la base bíblica está en Mateo 3, versículos 13 y 17, que dicen así: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Quiero invitarle a mirar conmigo lo que dice el texto bíblico. Entonces Jesús vino a Juan para ser bautizado por él. Es muy importante recordar que Juan no tenía permiso para bautizar de parte de los dirigentes de la Iglesia Visible. Sin embargo, Jesús lo buscó a él para ser bautizado, y la Biblia enseña que inmediatamente después de que Jesús fue bautizado por Juan, se escuchó una voz de los cielos, que es la voz de Dios el Padre, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es decir, que Dios el Padre le da la autoridad, le da el permiso y le da la aprobación a sus verdaderos siervos que están fuera de la Iglesia Visible para cumplir con la misión, y lo dejó bien demostrado dirigiendo a Cristo Jesús para ser bautizado por uno que estaba fuera de la Iglesia Visible, considerado por los dirigentes de la Iglesia Visible como un hombre endemoniado. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 8, donde queremos ver cuál es la clara directriz que los dirigentes hacen circular entre los miembros de toda la Iglesia Visible. Y la base bíblica está en Juan capítulo 10, versículos 6 y 20, que dicen así: Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Muchos de ellos decían: Demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Quiero que miremos lo que dice el versículo 6. Esta alegoría les dijo Jesús. Luego el versículo 20 agrega: muchos de ellos decían, después de haber escuchado a Jesús: Demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Es decir, al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que la clara directriz que los dirigentes hacían circular entre los miembros de toda la Iglesia Visible es que Jesús y los siervos que trabajan como Jesús afuera de la Iglesia Visible están completamente endemoniados, están locos, y los miembros de la Iglesia Visible no tienen permiso para escucharlos. Porque es muy importante recordar que Dios no trabaja con individuos aislados fuera de la Iglesia Visible. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 9, donde queremos ver qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, que nos permite entender mucho mejor este tema de la Iglesia Visible de Dios. Y la base bíblica está en Mateo 16, versículo 18, que dice así: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades
no prevalecerán contra ella. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: y yo te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y esto nos lleva a entender que lo que hizo nuestro Señor Jesucristo para que podamos entender mejor el tema de la iglesia visible es que destacó que hay otra iglesia donde Él sí tiene autoridad. Hay otra iglesia donde Juan el Bautista sí puede trabajar. Hay otra iglesia donde los discípulos sí pueden desarrollar su ministerio, porque esta iglesia que viene desde el Antiguo Testamento, Jesús la está edificando, la está fortaleciendo, la está afianzando, la está consolidando. Es muy importante recordar que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles del Nuevo Testamento y de los profetas del Antiguo Testamento, porque esta iglesia que Cristo está edificando, consolidando sobre sí mismo, viene desde el Antiguo Testamento. Y es así que nosotros podemos concluir que a lo largo de la historia Dios ha tenido dos movimientos que corren de forma paralela: la iglesia visible y la iglesia verdadera. La iglesia donde Cristo no tiene autoridad y la iglesia donde Cristo sí tiene potestad. La iglesia que persigue y la iglesia que es perseguida. De hecho, quiero animarle a que no se pierda el próximo video de esta serie, donde vamos a hablar con más detalle de estos dos movimientos. Con eso claro, estamos listos para finalizar con el paso número 10, donde queremos ver cuál es una gran verdad que nosotros podemos encontrar a lo largo y ancho de las Sagradas Escrituras. Y la base bíblica está en Mateo 26, versículos 57, 59 y 66, que dicen así: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron: es reo de muerte. Quiero que notemos lo que dice el texto bíblico. Prendieron a Jesús y le llevaron a donde estaban reunidos los escribas, los principales sacerdotes, los ancianos y todo el concilio. Y luego el texto agrega que todos estos dirigentes de la iglesia visible de Dios buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. De hecho, fueron ellos, los dirigentes de la iglesia visible, los que profesaban conocer la verdad, los que profesaban guardar los 10 mandamientos, los que profesaban guardar el día de reposo, los que profesaban que no comían carnes inmundas. Fueron todos estos dirigentes que dijeron de forma unánime que Cristo era digno de muerte. Y es así que nosotros podemos concluir que los dirigentes de la iglesia visible
siempre son los que persiguen, siempre son los que destruyen a los verdaderos siervos de nuestro Dios. Teniendo eso claro, permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que los dirigentes de la iglesia visible convirtieron el templo de Dios en una cueva de ladrones. Vimos también que Cristo no tenía autoridad para trabajar en la iglesia visible. De hecho, nosotros vimos que los dirigentes de la iglesia visible enseñaban que fuera de la iglesia visible no hay salvación. Además de eso, nosotros vimos que los dirigentes de la iglesia visible se dedicaban a perseguir y a destruir a los verdaderos siervos de Dios. Y que por eso los verdaderos siervos de Dios debían de mantenerse alerta por el intenso espionaje de la iglesia visible. Por otro lado, nosotros concluimos que los verdaderos siervos de Dios debían de trabajar sin reputación y sin el permiso y el apoyo de la iglesia visible. No obstante, nosotros concluimos que Dios el Padre le daba autoridad, permiso y su aprobación a sus verdaderos siervos. Vimos también que los dirigentes de la iglesia visible le enseñaban a sus miembros que no debían de escuchar a los que estaban fuera de la iglesia visible. Otro aspecto muy importante que estudiamos fue que Cristo levantó otra iglesia que es la verdadera y que viene desde los tiempos del Antiguo Testamento. Y lo último que nosotros estudiamos fue que la iglesia visible siempre es la que persigue a la iglesia verdadera. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Muy bien. Así que, teniendo estos 10 pasos claros, antes de despedirme, quiero aprovechar la oportunidad para animarle en el nombre de Cristo Jesús a que se ocupe y se preocupe de ser considerado por Jehová como un miembro de la iglesia verdadera, aunque sea rechazado por la iglesia visible. Y mientras tanto, quiero recordarle que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos para regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo, la paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.